Bueno, vamos a tratar de explicar esta noción de autoridad que quiero proponer para superar algunas discusiones que tienen lugar en el ámbito educativo, en el ámbito mediático, sobre la crisis educativa, etcétera. Primero voy a definir algunas cuestiones y luego voy a tratar de avanzar en la propuesta específica que hoy quiero compartir. Podríamos decir que hay cuatro formas puras de autoridad. Esto lo dice un autor de origen ruso que vivió en Francia muchos años, a mediados del siglo XX. La autoridad, básicamente, desde el punto de vista de Koyev, así se llama este autor, eh, tiene que ser reconocida. Y hay cuatro razones que explican las cuatro formas puras de autoridad. Una es la del amo sobre el esclavo. Otra es la del padre sobre el hijo. Otra es la del jefe sobre la banda, digamos sobre el grupo. Y la del juez sobre los litigantes. En todos estos casos, lo que vemos es que la autoridad es una relación entre al menos dos sujetos. Uno que actúa la autoridad y otro que la sufre, digamos, o que la soporta. El agente es reconocido por el paciente sin coerción ni reticencias. Sin esta condición no hay autoridad. Tiene que ser reconocido el agente, es decir, la persona que ejerce la autoridad. El paciente en todos los casos siempre puede reaccionar y oponerse a la orden del agente. Pero por alguna razón, que vamos a tratar de dilucidar, decide no hacerlo, con lo que ejecuta con el otro un acto autoritario consciente. La relación excluye la violencia y el uso de la fuerza. Entonces, el agente ordena, el paciente acata, obedece. Pero no por la coerción ni por la fuerza, no por la violencia ni por el castigo, sino voluntariamente. ¿Qué pasa con la autoridad pedagógica? Para Aristóteles, el derecho a la autoridad se le confiere al jefe o al maestro, dado que por su experiencia puede prever mientras que el alumno vive sometido a las necesidades inmediatas. Es habitual en el pensamiento griego esta idea aristocrática de que hay uno que sabe más que otro. Bueno, el problema está en que sabe más uno que el otro, pero también sabe más el paciente que la gente, solo que el paciente no puede imponer la calidad de su saber por encima de la calidad del saber de la gente. No sé si se entiende. Es decir, las personas que están escuchando este video ahora han decidido escucharme, pero lo pueden apagar inmediatamente. Con lo cual, lo que yo tengo para decir no tiene ningún valor, porque el valor siempre depende del reconocimiento. Dijimos, la autoridad tiene que ser reconocida, pero no por la fuerza, no porque vas a dar un examen, no porque yo te voy a dar dinero o por alguna otra razón vos seguís lo que yo te digo, sino porque a vos te interesa, porque reconoces algo de calidad, aunque sea para discutirlo después. Quien se da cuenta, esto es lo que dice Aristóteles, quien se da cuenta de que ve menos que otro, ¿sí? O no tan lejos, fácilmente se deja llevar o guiar por él. Fíjense dónde está la meritocracia, el gobierno de los mejores. ¿Quién puede darse cuenta de que el otro ve mejor que uno? Es decir, ¿para qué voy a necesitar adiestramiento o enseñanza si ya sé que el otro sabe más que yo? ¿Quien no ve lejos puede advertir la conveniencia de hacerlo? Esta es la pregunta. Aristóteles, usted era un sabio, pero el que no ve lejos, ¿puede advertir la conveniencia de hacerlo? Y en ese caso, ¿por qué confiaría en otro la autoridad cuya necesidad no es evidente? Esta es la gran cuestión de la autoridad, cuando se confunde la autoridad con el autoritarismo. La autoridad entonces se enfrenta a sujetos cuyas formas de pertenencia institucional son opuestas, pero son complementarias.
Para abreviar lo llamaremos agentes y pacientes. Y acá comienza la propuesta que yo quiero discutir. Planteos externos y miradas situacionales de la autoridad. Bueno, esta es una carta que en todo caso, cuando comparta el PowerPoint, lo podemos leer. Pero quiero marcar simplemente 3 ideas. Una, que la relación docente se ve socavada por la pérdida de autoridad en todos los sentidos. Otra, que habría una degradación y un debilitamiento del principio de autoridad en el aula. Y que esto, en todo caso, no es exclusivo de los desertores escolares, sino que se ha generalizado por todas partes. Esta carta, enviada a un periódico de Buenos Aires, en realidad resume lo que yo llamo la mirada externa de la autoridad, que desemboca siempre en una especie de diagnóstico pusilánime, de diagnóstico, digamos, de mala onda. Es que hay que pensar que es distinto para los seres humanos ejercer la autoridad, ser una autoridad, o ser subordinado. Cuando somos subordinados, la autoridad se siente como una molestia constante. Uno puede reconocer que otro es una autoridad, pero no es el caso, especialmente en la escuela. Porque se supone que una persona mayor sabe más que una persona menor. Pero, insisto, lo que el otro sabe, ¿a mí me interesa? Me estoy poniendo en el lugar de docente, no en el lugar de alumno. Imagínense en el lugar de alumno. Lo que sabe el docente, ¿a mí me interesa? Asociada con el control, ¿sí?, con órdenes, con decisiones que no compartimos, con jerarquías arbitrarias y con límites que coartan la creatividad. Con eso está asociada la autoridad. ¿Qué pasa cuando la ejercemos? Siempre parece insuficiente, siempre parece un recurso inaplicable o un recurso relativo. Hay limitaciones normativas al ejercicio de la autoridad. Uno no puede gritar, no se puede poner nervioso, no puede obviamente ejercer la violencia. Entonces la autoridad se siente como un fantasma que puede favorecer el descontrol tan temido. O sea, si yo no puedo controlar, fíjese que autoridad y control no es lo mismo. Vos podés tener control del lavarropas, que es una máquina, pero no podés tener control sobre las personas. Sí tenés que tener autoridad. Lo que estamos discutiendo es un modelo de autoridad distinto, no la eliminación de toda autoridad. Ahora, ¿qué pasa cuando somos observadores externos? Ya vimos la posibilidad de ser pacientes, la posibilidad de ser agentes. Vamos a ver ahora la posibilidad de esa carta que no llegué a leer, pero que resume el punto de vista externo, el punto de vista del observador que no está implicado en la situación donde se ejerce la autoridad. Cuando somos observadores externos, nos acordamos de la autoridad cuando sentimos la carencia de su ejercicio. Y es fácil advertir si un docente no ejerce la autoridad, en el sentido clásico del término, frente a sus alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos supuestamente no hacen lo que quiere el docente, sino que hacen lo que quieren los alumnos. Lo que tengo que decir es esto, señores: para que funcionen las instituciones, uno tiene que manejar las crisis. No puede pretender que la crisis no exista. La crisis es la condición básica del funcionamiento de las instituciones. Los que están enamorados saben que el amor es una pasión, un sentimiento que dura poco tiempo, porque lo normal de la pareja es la construcción del vínculo y no el disfrute o el goce de una situación de pasión. Eso puede ser temporario, pero no puede ser permanente. Si fuera permanente, la gente no trabajaría, la gente no se separaría, el amor sería eterno. Lo que hay es una renovación de los motivos que unen al amor. No quiero hablar sobre el amor, quiero hablar sobre la autoridad. Bueno, pasa lo mismo con la autoridad. Tenés que renovar constantemente el vínculo. Y ese vínculo, tan necesario para las instituciones,
requiere que el agente y que el paciente trabajen para fortalecerlo. No que uno trabaje para resistirlo, que sería el paciente, y otro para imponerlo, que sería el agente o la autoridad. La estabilidad institucional depende de que se intensifiquen o se reestructuren las prácticas disciplinarias de modo más o menos frecuente. Pero intensificar o reestructurar las prácticas ya no puede ser solo decisión de las personas a cargo de ejercer la autoridad. Vamos a ver cómo funciona esto. El funcionamiento de la sociedad disciplinaria es siempre crítico, está siempre al límite. Los dispositivos actúan solamente en la falta inveterada de la disciplina, cuando se siente la crisis por la falta de autoridad. Y por eso esa sensación de angustia que tienen muchas personas cuando, siendo responsables agentes de la autoridad, asumen el punto de vista externo. E inversamente, personas externas que constatan la crisis y advierten una carencia de autoridad. Bueno, yo lo que voy a proponerles es esta metáfora. Quien se ve reflejado en un espejo por tenerlo enfrente, tiene que entender que la disciplina es el antídoto contra la anomia. Pero la crisis es una condición, como el espejo es una condición para que me refleje en él. No hay institución sin crisis. Por supuesto puede haber una crisis terrible, que los alumnos, digamos, prendan fuego el aula o se agredan entre ellos. Acá estamos hablando de un problema, digamos, mayúsculo. Pero esos problemas son marginales estadísticamente. No es el problema de la educación pública que los alumnos incendien todos los días las aulas, o 2 o 3 veces por semana, o 2 o 3 veces por año. Quiero que nos detengamos a analizar este planteo de Durkheim, que ya tiene un siglo. Pero es muy importante entender que porque tiene un siglo, la vida occidental, la vida moderna también cambió. No en vano pasaron 2 guerras, pero además pasaron 100 años donde la familia, la estructura de la convivencia, los sistemas políticos han ido mutando. Para Durkheim era ya necesario a principios del siglo XX, fíjense por qué el planteo de la mirada externa de la autoridad es muy cuestionable, porque ya hace un siglo que se quejaban de lo mismo. Es lo que dice Durkheim, Émile Durkheim, sociólogo de origen francés, es que es necesario restaurar la autoridad perdida en las sociedades industriales. La integración en el orden colectivo no está librada a la espontaneidad de los individuos, porque el individuo por sí mismo es egoísta y disolvente. Lo que hay que asegurar es la integración y la congregación. Estamos frente a una angustia. Los individuos son egoístas y una amenaza real y potencial contra el orden colectivo basado en la legalidad. En cuanto te descuidas, la gente hace lo que quiere. Sí, Durkheim, esto es un principio prejuicioso. Esta es mi objeción. Para que haya integración solo es preciso que algo se integre en una totalidad preexistente. Pero cuando vos te integrás a la totalidad cambia. Estás haciendo un preparado, una receta. Bueno, hasta cierto momento no tiene harina, solo tiene manteca y azúcar el bizcochuelo. Cuando le agregas harina, el preparado es distinto. ¿Por qué pensar que si la harina es importante para la preparación, no va a ser importante para la relación educativa el alumno, que es, si se quiere, el principal actor de los resultados esperados, mejor dicho, el principal beneficiario de los resultados a los que se aspira? Salvo que pensemos que el único beneficiario es el mercado de trabajo, el único beneficiario es el adulto
que deposita al chico un par de horas por día a lo largo de los años para que alguien lo contenga o lo entretenga. La totalidad no tendría que continuar tras la integración tal como era antes, porque una vez integrado algo a la totalidad, esta ya es diferente en su composición y en su trayectoria. Cuando vos ponés un ingrediente a la preparación cambia. No pienses que es el ingrediente el único que tiene que ser el sacrificio de desintegrarse para integrarse a la totalidad. No. La única forma de asegurarte el resultado educativo es respetar las tendencias del ingrediente. Lo vamos a decir así para seguir la metáfora. Ciertas tradiciones deploraron la pérdida de ese tipo de autoridad. De la autoridad que impone, de la autoridad que se hace respetar, que ordena, que manda. Bueno, ya no es indiscutible que el recién llegado deba pagar por su novedad. Es decir, como el alumno es joven, es chico o acaba de llegar y el cuerpo docente tiene su trayectoria dentro de la institución, tiene un derecho el cuerpo docente sobre él o los estudiantes. Y el precio que le hace pagar la institución al recién llegado para su permanencia y para su, digamos, derecho a permanecer ahí es un precio que se paga con la obediencia. Una cita textual de Durkheim. Los antiguos deberes, él piensa en las sociedades premodernas del siglo XVII, más o menos, han perdido su fuerza de imposición, sin que se viesen aún claramente y con mirada segura cuáles son nuestros nuevos deberes. Es cierto que no sabemos cuáles son nuestros nuevos deberes, porque probablemente estamos en un mundo en transición, pero nadie está en condiciones de rechazar todo deber. Esto es un prejuicio. La gente sabe o intuye que tiene sus obligaciones. Lo que tiene que quedar claro es el sentido y la distribución equitativa de las cargas. Es tarea de la escuela despertar la fe en un ideal común. La sociedad industrial, dice Durkheim, consolida los valores de la modernidad. Por eso la escuela moderna deriva de la sociedad industrial. Aquí aprendemos la ética del trabajo, el individualismo, la igualdad y la justicia social. A hacernos responsables de nuestras decisiones, a respetar el derecho de los demás, el derecho a expresarse, a pensar diferente, etc. Y para eso la sociedad industrial ha creado este organismo institucional poderoso que es la educación. La institución destinada a la difusión de esa moralidad es la escuela, que aparece como una sociedad en pequeño que la conciencia del niño puede abarcar con facilidad. Bueno, hacemos un alto acá y seguimos en el otro video.